Un informe publicado este miércoles por la ONU señala a la policía colombiana de haber hecho un uso excesivo de la fuerza durante las protestas que se registraron entre abril y julio de este año. Según el documento, se identificaron graves violaciones a los derechos humanos, incluyendo el homicidio de al menos 28 civiles. La reacción del gobierno del presidente Iván Duque no se hizo esperar. Expresó que no comparte muchas afirmaciones contenidas en esta investigación de Naciones Unidas. Imágenes alarmantes de los enfrentamientos entre policía y manifestantes en Colombia. La ONU identificó graves violaciones de los derechos humanos por parte de los agentes estatales en las protestas de este año en el país, que incluyen el homicidio de al menos 28 civiles, según un informe emitido este miércoles por la Oficina de Derechos Humanos del organismo. El gobierno de Iván Duque no tardó en expresar su disconformidad. Porque nadie puede pretender usurpar las funciones de los órganos legítimos del Estado, y mucho menos se puede pretender hacer politiquería con el nombre de la institución y de las instituciones que le sirven a nuestro país. La delegación en Colombia del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU alegó que las autoridades recurrieron a un uso innecesario o desproporcionado de la fuerza en las movilizaciones del 28 de abril al 31 de julio. La Policía Nacional de Colombia se defendió frente a estas acusaciones. No hemos dado la orden para que se cometa ningún delito en Colombia. La policía no ha masacrado a nadie. No hemos dado esa orden para que se haga. A nadie. Pero el de la ONU no es el único informe que apunta a la policía. El lunes también se dio a conocer un documento independiente realizado a pedido de la Alcaldía de Bogotá, en el que se acusaba al Cuerpo Nacional de acabar con la vida de 11 jóvenes durante las protestas contra la violencia policial. Ofrezco perdón como ciudadana y como alcaldesa por no haber podido prevenir que una tragedia semejante ocurriera. Mientras se intentan dirimir las responsabilidades, los familiares de las víctimas siguen esperando que se haga justicia. Para conocer reacciones a la publicación de este informe de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, hablamos en Colombia con nuestro corresponsal Johan Ramírez, a quien saludamos a esta hora en Bogotá. Johan, buenas tardes para ti. Con anteriores reportes, que ya ha habido muchos, el gobierno ha defendido la labor de la policía. ¿Cambia en algo esa postura con este informe que tiene mucho más peso y aumenta además la cifra de muertes? Pues en primer lugar, Carol, la reacción primera que tuvo el gobierno fue expresar su preocupación hacia la Organización de Estados Americanos, Organización de Naciones Unidas, por este informe, porque dice el gobierno colombiano que no estaba al tanto de ese informe, de que iba a ser publicado, no estaba al tanto del contenido y que de alguna forma pues cuestiona el accionar del Estado. Muestra su preocupación la Cancillería colombiana diciendo que esto rompe de alguna forma la comunicación entre el Estado colombiano y este organismo, lo cual debería ser mucho más transparente. También señalan que uno de los expertos independientes que participaron en este informe es candidato por la lista del Nuevo Liberalismo, un partido que se opone al gobierno colombiano, de modo que de allí también dicen que esto podría generar cierta desconfianza hacia el informe. Por su parte, el director de la policía, Carol, decía esta tarde, rechazaba las conclusiones de este informe, diciendo que la policía en ningún momento recibió la orden de atacar a los manifestantes, que nunca se dio esa orden, y dice también que las cifras que da el informe de Naciones Unidas no concuerdan con las cifras de la Fiscalía, las cifras que maneja el Estado colombiano, y que es el Estado quien debe entonces manejar las cifras oficiales, de modo que por lo pronto la reacción del gobierno colombiano ha sido de alguna forma de rechazar lo que presenta este informe, Carol. Johan, varios grupos políticos y movimientos sociales han pedido al gobierno que se implemente una reforma para que la policía ya no esté adjudicada al Ministerio de Defensa, algo que el gobierno hasta ahora ha rechazado. ¿Qué posibilidades hay de que esto cambie? Es muy complejo, Carol, que eso suceda, por lo menos en el corto plazo. Eso implicaría una reforma muy larga, muy profunda, que implica también que se lleguen a acuerdos en temas presupuestarios. Es muy complicado. La policía colombiana está adjunta al Ministerio de la Defensa, pues es un tema histórico. Desde hace más de un siglo sucede de esta forma y esto debió cambiar en algún momento, pero resulta pues que
estalló el conflicto colombiano. Entonces, el ejército no se daba abasto para atender la guerra, digamos, que sufría el Estado colombiano, y entonces la policía estaba allí para servir como un apoyo. Entonces, durante las décadas las últimas décadas no se ha podido dar este cambio por el conflicto colombiano. El conflicto terminó, pero hay que decir que han pasado 5 años de la firma del acuerdo de paz y, sin embargo, Colombia vive momentos de mucha violencia. Este es uno de los temas álgidos en el país, una de las reivindicaciones que se exigen, una reforma policial. El gobierno, durante los meses del paro nacional, dijo que había una tolerancia cero hacia la violencia de la policía y ha prometido una reforma policial que de alguna forma ha comenzado a hacerse, pero llegar a esta instancia de la que me hablas, Carol, que se separe la policía del Ministerio de la Defensa, es algo que va a tomar, si se logra, muchísimo más tiempo. Johan Ramírez en Bogotá, gracias por estas informaciones.